Muy buenas tardes para todos, todas las personas que se han conectado para esta conferencia de la Sociedad Geográfica de Colombia. Nuevamente nos une un saludo, un abrazo cariñoso para todas las personas que se interesan en la difusión de la geografía. Bueno, a continuación yo quiero presentar al conferencista del día de hoy. El conferencista del día de hoy es el doctor Johan Andrés Avendaño Arias. Él es director de investigación y prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es geógrafo de la Universidad Nacional de Colombia. Es ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es especialista en análisis de políticas públicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es máster en Ciencias Sociales en la especialidad de Territorio, Espacio y Sociedad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. Continuó allá estudiando su doctorado en Geografía en la formación de Territorio, Sociedad y Desarrollo en la misma escuela. Y es docente e investigador universitario. Cuenta con amplia experiencia como consultor y analista latinoamericano en temas de políticas públicas, catastro, planificación, pobreza y gestión territorial. Y como decía antes, él es el director de investigación y prospectiva del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Un abrazo para el doctor Johan Andrés Avendaño Arias. Un saludo especial en nombre de todos los miembros y de la Sociedad Geográfica de Colombia. Hoy estamos honrados con su presencia y de todas las personas que hoy nos acompañan. De modo, doctor Johan Avendaño Arias, adelante con su conferencia. Doctor Augusto, muchas gracias por su presentación, muchas gracias por el liderazgo a cada una de las personas, a los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia. Un saludo muy especial de parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del señor director Gustavo Marulanda Morales. Un saludo a cada una de las personas que nos están acompañando de manera virtual por estas plataformas que se han vuelto cada vez masivas. Y antes de empezar un poco con el diálogo que está previsto para esta intervención, yo quiero generar también unas palabras de agradecimiento personal, porque para cualquiera de nosotros que hacemos parte de las ciencias geográficas, es un honor tener un espacio en la Sociedad Geográfica de Colombia. Para mí como profesional, como geógrafo, como ingeniero catastral, es un honor tener a nivel personal este espacio con ustedes, porque hay una gran cantidad de figuras y de personas muy significativas que han estado liderando la sociedad, que hacen la representación del país sobre la ciencia geográfica. Así que reitero, para mí como geógrafo y como ingeniero catastral y geodesta, es un honor contar con este espacio de apertura y no podía pasar estos minutos sin mencionarlo. Muchísimas gracias. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, acudiendo un poco a lo previsto, voy a permitirme entonces compartir un diálogo vinculado a la dirección de investigación que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y vamos a hablar un poco del rol que juega la geografía en el quehacer, digamos, nuestro aquí en el instituto. Entonces, no sé, estoy compartiendo la pantalla, no sé si ya se ve allí. Ya se vio la primera imagen. Listo, muchas gracias, doctor. Usted me confirmará, voy a poner en modo compartir la pantalla y les agradecería si me confirma si ya se ve la pantalla compartida. Bien, sí, planeación de la I+D+5. Listo. Estamos viendo muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, el diálogo que tenemos previsto en nombre del instituto está orientado a que, claro, la primera hipótesis, realmente es la primera afirmación, es que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi va a sonar tautológico, pero es un instituto geográfico. Es decir, la base de sus acciones, de sus ámbitos misionales, giran en torno a la ciencia geográfica. Por supuesto, tiene unos ámbitos misionales. ¿Cuáles ámbitos misionales tenemos?
Por supuesto, es la Autoridad Nacional Catastral, es la Autoridad Nacional Geográfica, es la Autoridad Nacional Agrológica, es la Autoridad Nacional Geodésica, entre muchas otras. Y, por supuesto, quizá el Instituto Geográfico se conoce, y cuando el señor director, para yo no quitarle, digamos, parte de la intervención a él, nos contará, pues el instituto responde, por ejemplo, por el catastro de una parte importante del país, de ese censo inmobiliario. Es decir, responde como un agente técnico para garantizar el conocer cómo están las tierras en el país, de quién son, qué valor tienen, cuáles son sus dimensiones físicas que cuentan. Pero el catastro, más allá de ser este ámbito técnico, el catastro se soporta en saberes geográficos. La mirada clásica del catastro implica que yo tengo un objeto que se llama predio, vivienda, en la parte urbana y en la parte rural, y tengo que caracterizar ese predio. ¿Y qué denominamos nosotros esa caracterización? Pues conocer cuáles son sus dimensiones. Si está dentro de un lote, pues conocer cuál es el área de ese lote. Dentro de ese lote hay una vivienda, una construcción, en la parte urbana, en la parte rural, pero de ahí en adelante empezamos a participar de una cantidad de saberes. Porque cuando yo estoy en el ámbito rural, la tierra vale por el uso que se da. Si yo la tengo con ganadería, si yo la tengo destinada a fines forestales, si yo la tengo destinada a algunos cultivos de pancoger. Y solamente comprender esas características las puedo lograr a partir de los saberes geográficos. La edafología, por ejemplo, esa parte de la geografía física es fundamental. Es decir, que yo no puedo hacer catastro si no tengo un conjunto de información física que soporte ese saber. Pero las mediciones de la tierra para saber las áreas exactas de esos lotes son fundamentales. Es decir, que si yo no hago geodesia, si no tengo una información precisa sobre la forma física y los valores matemáticos de ese terreno, no puedo calcular el catastro. Eso, digamos, por hacer una parte introductoria. Pero luego yo me voy a la característica física, el catastro que le interesa, por ejemplo, de una casa, de un apartamento en cualquier ciudad y municipio del país. Le interesan las condiciones físicas, las condiciones jurídicas y las condiciones fiscales, las condiciones económicas, perdón. Física, jurídica y económica. Pero, ¿qué es, por ejemplo, el ámbito jurídico del catastro? Pues no es nada más ni nada menos que el poder conocer cuál es la relación que tiene el ciudadano, el sujeto, con la tenencia de la tierra. Es decir, es ese vínculo jurídico, si yo soy un propietario, si yo soy un poseedor, si soy un tenedor. En la parte física, a nosotros nos interesan un conjunto de elementos y tienen que ver con las características que tiene un predio, su fachada, sus cubiertas y sus condiciones internas. Y para los valores, pues hay que evaluar cómo está ese predio, pero ustedes saben que la valoración también se explica por el entorno. Y el entorno nos permite tener herramientas a partir de la geografía urbana. Porque la geografía urbana nos está hablando de morfología urbana, nos está hablando de relaciones espaciofuncionales, nos está hablando también de los análisis que pueden tener en cierta medida la presencia o no de ciertos equipamientos, nos está hablando de la estructura de la ciudad en términos de la presencia de vías. Es decir, que hacer catastro, que se convierte en una función pública, soporta sus saberes a partir justamente de el quehacer de unas ciencias. Y esas ciencias se convierten en auxiliares para hacer el catastro. La geografía en un porcentaje muy importante, pero por supuesto necesitamos de la economía para el proceso evaluatorio, pero por supuesto necesitamos del derecho para el ámbito jurídico, pero necesitamos de la topografía, de la arquitectura y, no menos importante, de todas las ciencias humanas y sociales. ¿Por qué? Porque como es una relación con la tenencia de la tierra, nuestros países latinoamericanos tienen un horizonte histórico bastante grande sobre la complejidad que implica la tenencia de la tierra. Y no es sino desde las dimensiones sociales donde yo puedo entender la perspectiva histórica que se ha tenido en ese sentido. Entonces, esta parte introductoria es muy importante para mencionar la idea que el Instituto Geográfico, y vuelvo a hacer énfasis, geográfico, hace un conjunto de ámbitos misionales tomando como base los saberes geográficos. Eso se ve reflejado de manera interna, por supuesto, que el Instituto Geográfico tiene unas subdirecciones, una subdirección de agrología, tiene una subdirección de geografía justamente, tiene una subdirección o tiene unas oficinas de geodesia. Es decir, acá de manera cotidiana en nuestro ámbito institucional hacemos geografía de manera permanente. Con ese contexto, el instituto tiene una oficina y es la Dirección de Investigación y Prospectiva. Ese es este ámbito institucional del cual yo estoy a cargo
¿Y cuál es el rol que tenemos nosotros como Dirección de Investigación y Prospectiva? Ser el tanque de pensamiento para facilitar el cumplimiento de las funciones misionales. Ese tanque de pensamiento debe tener una fundamentación conceptual, una fundamentación teórica, y nuestra fundamentación efectivamente es la geografía aplicada. Todos estos temas que yo acabo de mencionar, pero en segundo lugar, por ejemplo, la geomática, que ha tomado tanto fuerza los últimos 30 años, y por supuesto un instituto geográfico que entiende la realidad del país no puede tampoco desligarse de las tecnologías de la información que están allí. Y no porque yo pueda sobrepasar la geografía con las tecnologías de la información. Más bien las tecnologías de la información, la geomática, al servicio de la geografía y de las aplicaciones que tenemos acá. Entonces, ya para continuar un poco, en el tiempo de pronto no alcanzamos a profundizar en todos los ámbitos que están acá, pero tenemos propuesto estos 5 ámbitos con una parte introductoria, hablar de los antecedentes de la Dirección de Investigación y Prospectiva del Instituto Geográfico, el énfasis importante que tenemos sobre formación y transferencia de conocimientos, investigación y prospectiva, tecnologías de la información geográfica, alianzas estratégicas y observatorio inmobiliario. Seguro, digamos, no alcanzamos a abordar todo el temario hoy, pero mis colegas, el señor director y el subdirector que nos va a acompañar también en próximos momentos, seguramente nos van a ayudar a complementar. Quería preguntar antes de continuar si el audio ha funcionado bien, si ha estado funcionando bien y la parte gráfica también. Perfecto, doctor, perfecto. Muy amable, muchas gracias, mi doctor. Esta dirección a la cual yo estoy a cargo es una dirección más o menos nueva. Surge de una modificación que tuvo el organigrama del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en los últimos 3 años y se llama Dirección de Investigación y Prospectiva. Pero cuando uno rastrea en la historia, el antecedente más importante y fundamental es la existencia del Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica, CIAF, que estaba adscrito y vinculado al Instituto Geográfico. Es un instituto, este Centro de Investigación CIAF, que ustedes recordarán, nace hace, como le digo yo, más de 50 años, con el apoyo del gobierno de Holanda, del ITC de Holanda, buscando hacer de ese Centro Interamericano de Aerofotogrametría y Fotointerpretación, como se denominaba en su época, era convertir un nodo de pensamiento científico sobre observación de la Tierra. Y muchas de las personas que aprendimos teledetección, percepción remota, sensores remotos y observación de la Tierra, tuvimos la posibilidad de tener profesores, maestros, maestras que se formaron acá. Pero no solamente en ese campo, sino es pensar que muchas personas de América Latina vinieron a formarse para conocer la fotogrametría aquí en Colombia. Con el tiempo y luego de esa reestructuración es que se transforma el CIAF, el Centro Interamericano de la Fotogrametría y Fotointerpretación, se convierte en el Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica. Esa forma de centro de investigación es muy importante porque es reconocido en el año 2018 como uno de los 6 centros de investigaciones públicos que tiene Colombia. Somos, digamos, hermanos, somos pares con el Instituto Sinchim, con el Instituto Humboldt, y el Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica, CIAF, es uno de los 6 centros de investigaciones reconocidos. Eso nos pone una responsabilidad muy grande. Por un lado, seguir dándole reconocimiento a los 50 años de experiencia del CIAF reconocido a nivel internacional, pero también darle respuesta al país sobre el reconocimiento como centro de investigación dado por nosotros. Así que este es el marco de manera inicial que tenemos sobre lo que implica el proceso. Dentro de ese marco, esto lo voy a pasar muy rápido porque estoy seguro que luego vamos a solicitarle a la Sociedad Geográfica un espacio más grande. Nosotros tenemos un quehacer y tenemos la responsabilidad misional de garantizar la formación y transferencia de conocimiento como una línea estratégica de la investigación. Es decir, pensar en esos ámbitos de vanguardia que como centro de investigación nosotros debemos poner en la discusión de toda la comunidad aplicada, la comunidad académica y la comunidad científica sobre la geografía aplicada a la funcionalidad del Instituto Geográfico. Entonces yo aprovecho para hacer una corta propaganda de los cursos que tenemos nosotros acá al interior del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi. Son unos cursos que de manera amplia, en cierta medida, se pueden tomar de manera gratuita. Son algunos cursos donde a nivel básico se puede conocer sobre Colombia en mapas, sobre el modelo de administración de tierras, sobre levantamientos catastrales. Estamos trabajando en algunos sobre geodesia, estamos trabajando sobre algún tipo de tecnologías de la información. Entonces, cuando ustedes entran a la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a lo largo de 2023 van a encontrar un poco la oferta que pueden visibilizar en la parte de abajo de esta diapositiva. Algunos cursos de nivel básico, otros de nivel intermedio y otro nivel avanzado. Entonces, bueno, les pido excusas y aprovecho para haber hecho esta propaganda, porque cumpliendo ese rol de transferencia de conocimiento, pues el Instituto Geográfico camina pues en ese sentido. Ahora bien, entonces ya voy a pasar, permítanme, que quiero mostrarles un poco algunas de las discusiones que estamos teniendo. Regálenme un momento que la presentación está teniendo una falla. No nos va con estas tecnologías de la información. Bueno, ya creo que volvió a tener. Bueno, entonces, quiero hablarles un poco de cómo garantizamos nosotros la investigación aplicada dentro de la dirección de investigación geográfica para cumplir una meta, de la cual nos hablará el señor director de manera posterior. Y es una meta a tener una geografía para la vida. Ese es el lema del plan institucional que vamos a desarrollar en la medida de lo posible en estos 4 años. Cumpliendo un poco con las expectativas del plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, y es que, claro, venimos de un proceso bastante extenso de conflicto armado y tenemos una geografía de la guerra, es decir, tenemos la caracterización de territorios donde efectivamente han habido unos vestigios bastante nefastos, desplazamiento, cambios de uso del suelo, impactos, por supuesto, en la tenencia de la tierra, y eso podría pensarse como la caracterización de una geografía de la guerra. Hay unas escuelas, digamos, históricas tradicionales que lo han pensado. Sin embargo, hemos llegado a una convergencia al interior del Instituto Geográfico, y es que no podemos mantener la connotación negativa o una connotación nefasta, podríamos decirlo, y es pensar que estamos en el reto de generar una geografía para la vida. Y esa geografía para la vida se soporta en el desarrollo, como lo dirá el señor director, en aportarle al país el conocimiento geográfico para solventar, ojalá en la medida de lo posible, el cumplimiento del punto 1 del acuerdo de paz dado por el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC. Y como ustedes recordarán, ese punto 1 gira en torno a la reforma rural integral que se soporta en tener un catastro. Pues no puedo hacer una reforma sobre la tenencia de la tierra si no sé de quién es la tierra. No puedo hacer una reforma si no sé en qué usos se le está dando a esa tierra. No puedo hacer una reforma si no sé cuánto vale, no sé cuál es el rol que juega en el mercado inmobiliario. Entonces, nuestra meta es participar como el cumplimiento de nuestras funciones misionales al servicio de la consolidación y el cumplimiento del acuerdo de paz en Colombia. Y para eso proponemos una geografía para la paz. Una geografía que sea desde el conocimiento de nuestro país, su topografía, su toponimia, sus relaciones hídricas, sus relaciones espaciofuncionales, las estructuras de los sistemas urbanos del país, las realidades rurales y, por supuesto, todo esto aplicado. ¿Cuál es la competencia que tengo yo en la dirección de investigación? Lo que nosotros debemos generar son unas grandes líneas de trabajo que nos permitan apoyar la comprensión de esa geografía para la paz. Y lo que yo les estoy presentando en este momento son más o menos 6 ámbitos, ejes de investigación bajo los cuales estamos trabajando en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en este momento para aportar en esa geografía para la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Ustedes ven a la izquierda aparece una primera columna que tiene la tipología de agrología. Y lo menciono allí porque el instituto tiene su subdirección de agrología, que es la base para hacer todos los estudios de suelos.
están a cargo del Instituto Geográfico. Pero han sido tan rigurosos los colegas de la Subdirección de Agrología que se han constituido como un grupo de investigación. Hoy es un grupo de investigación reconocido por MinCiencias y tienen una producción académica intelectual bastante robusta. Ellos están, digamos, preocupados dentro de muchos temas en analizar e investigar contaminación de suelos. Están también con la preocupación sobre la geografía de los suelos, y ustedes saben que hay unos productos muy interesantes que surgen de este proceso y que todo ese aporte nos sirva para tener lineamientos sobre planificación y lineamientos sobre usos del suelo en Colombia. Hay un conjunto muy significativo, hay un equipo bastante grande liderado por el Laboratorio Nacional de Suelos, por la ingeniera de apellido Liz, con quien también ustedes pueden contar en algún momento un espacio. Tenemos un segundo ámbito que ustedes ven allí y está en gris y se denomina la línea de investigación en observación de la tierra y el territorio. Esa línea de observación de la tierra y el territorio es lo que todos hemos venido conociendo a lo largo del tiempo como percepción remota, como sensores remotos. Pero hoy son tantos y tan amplios y tan robustas las tecnologías y las formas sobre observación de la tierra que efectivamente no solo nos vamos a quedar en el ámbito de los sensores remotos. La investigación de observación de la tierra busca en el mediano plazo tener un observatorio de la tierra en Colombia. Un observatorio que nos permita de manera propia monitorear en tiempo real cuáles son los cambios que se están presentando en las ciudades, cuáles son los cambios que se están presentando en los ámbitos rurales con fines de política pública y de planeación. Pero por supuesto soportados en un proceso investigativo. Estamos generando una cantidad, digamos, de alianzas estratégicas y conceptualizaciones que nos permitan tener en el corto plazo esa observación del territorio, ese observatorio del territorio colombiano. Digamos que en este momento sería la Sociedad Geográfica de Colombia uno de los primeros espacios que empiezan a conocer la existencia de esta propuesta bajo la cual estamos trabajando. Esa línea de investigación en observación de la tierra y el territorio cuenta con un laboratorio muy robusto, muy interesante, que es un laboratorio de espectrorradiometría. ¿Qué es ese laboratorio de espectrorradiometría? Es un conjunto de equipos y disposiciones que nos permiten a nosotros levantar las firmas espectrales de las diferentes superficies y coberturas que tenemos. ¿Por qué es tan importante tener este banco de firmas? Porque nos va a permitir tener una cantidad de información más precisa cuando los satélites de manera multiespectral o las cámaras multiespectrales tomen imágenes del territorio, nosotros cada vez más podamos alimentar cuáles esas firmas que tenemos en el territorio que permiten a la imagen hacer una clasificación mucho más detallada. Estamos trabajando en temas sobre fusión de imágenes, reconstrucciones 3D con fines de reconocimiento predial, obtener análisis sobre alinderamiento predial de rurales y, por supuesto, estamos en análisis sobre inteligencia artificial y analítica de datos, todo esto con fines de comprender el espacio geográfico colombiano. Tenemos un tercer ámbito que ha sido muy histórico también en el Instituto Geográfico y son todos los análisis geográficos y estudios territoriales. Existe en el Instituto Geográfico un grupo de investigación avalado por MinCiencias en geografía y en estudios territoriales y ese grupo está vinculado a la Subdirección de Geografía. Allí tenemos a la ingeniera Nancy y tenemos al ingeniero Guillermo, que son líderes dentro de un grupo de trabajo muy robusto que está haciendo la publicación de estos estudios geográficos. Tenemos la expectativa de volver a poner sobre la mesa la tradicional publicación que tenía el Instituto Geográfico sobre análisis geográficos. ¿En qué temas estamos trabajando en este momento en términos investigativos? Queremos acercarnos al tema de tendencias habitacionales, tendencias de las transformaciones urbanas horizontales y verticales, tipologías de construcción como una expresión de la transformación de la ciudad. El proyecto de investigación que estamos desarrollando en este momento con la Universidad Nacional de Colombia sobre sistemas de ciudades y relaciones espaciofuncionales de Colombia. Estamos consolidando un taller de cartografía temática y por último esperamos también apoyar a la Subdirección de Geografía en la construcción de una geografía rural colombiana contemporánea. Ya los últimos tres ámbitos que quiero mencionar están vinculados con la consolidación de un ámbito investigativo en torno al catastro y la administración de tierras. Es de recordar que ha tomado mucha fuerza en el mundo el reconocimiento del sistema de administración de tierras y del territorio. Colombia tiene una política pública ya al respecto, tiene, digamos, un documento COMPES, pero ¿qué es eso en la administración de tierras? Es el reconocimiento que existe un ecosistema
de diferentes instituciones que tenemos injerencia en la administración de la tierra de Colombia. Esa administración de tierras no es entendida como un administrador que solamente lleva un censo o que solamente dice cuánto vale. No, pues nosotros tenemos un conjunto muy amplio que parte de el Instituto Geográfico como Autoridad Nacional Catastral, que se encarga de salvaguardar ese censo de los predios, pero resulta que ya no somos los únicos porque ha habido una transformación y tenemos una cantidad de gestores catastrales, cerca entre 40 y 45 municipios, asociaciones de municipios, áreas metropolitanas que hacen su catastro. Entonces, la administración de tierra implica que está el Instituto Geográfico, los gestores catastrales, pero está, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras, pero, por ejemplo, está la Superintendencia Notarial y Registro, pero también tenemos la Unidad de Planeación del Ministerio de Agricultura, la UPRA, y tenemos otra cantidad de instancias, como justamente podría ser la Sociedad Geográfica Colombiana. Tenemos las universidades que generan conocimientos sobre la tierra en Colombia, la Universidad Distrital, con su carrera de Ingeniería Catastral y Geodesia, la Universidad Nacional con el Departamento de Geografía, la Universidad del Cauca con el Departamento de Geografía, la Universidad de Córdoba y todas las demás instancias. Es decir, tenemos un ecosistema complejo que todos estamos pensando sobre la tierra en Colombia. La Universidad Externado con su especialización en tierras. Entonces, hay que pensarse cómo cada vez más es complejo entender las tierras del país y se ha creado un marco investigativo que se llama Catastro y Administración de Tierra, donde estamos haciendo análisis sobre los avalúos masivos que necesita Colombia, la captura de datos a través de metodologías diversas, cómo funciona la interoperabilidad y la transferencia de información entre diferentes fuentes de bases de datos de información. ¿Qué es eso de los métodos declarativos y colaborativos? Cuando el ciudadano aporta información para el catastro, cuál es el rol del ámbito étnico y los enfoques diferenciales en la política sobre tierras, análisis sobre tenencia de la tierra y tenencia de la tierra con enfoque de género, y por último, conceptualización sobre el modelo de administración de tierras en Colombia. Ya para terminar, tenemos dos temas. Voy a saltarme al que está más a la derecha y termino con el que aparece en verde y tiene que ver un ámbito de investigación que tenemos sobre tecnologías, aplicaciones en información geográfica, vinculado a dos temas específicos: rastreo de tecnologías emergentes y vigilancia tecnológicas útiles para la política de administración de tierra en el país. Por último, el que aparece en verde, y es poner sobre la mesa la necesidad de incluir la discusión sobre cambio climático, variabilidad climática, sobre la tierra y el territorio. Allí tenemos apenas unas líneas en las cuales estamos trabajando, y es entender, por ejemplo, que dicen los expertos, los científicos dedicados a ello, que Colombia, por ejemplo, podría hacer un aporte muy importante para contener los efectos del cambio climático si le pone atención al tema de la deforestación. Sería una de las pocas acciones que como humanos podemos hacer para compensar los efectos del cambio climático. Estamos trabajando en ello, estamos haciendo unas alianzas sobre análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidad, y por supuesto algunos impactos que puede tener el cambio climático en los temas catastrales. Digamos que lo que yo quería hacer en esta charla introductoria era primero mostrar un poco la importancia que tiene la investigación al interior del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mostrar que se ha hecho investigación de manera histórica en lo que se conoció de manera previa como el CIAF, ahora como Dirección de Investigación, y reiterar que la geografía hace parte del corazón modular de los retos que tenemos. Yo, doctor Augusto, dejaría mi intervención acá, un poco en aras, digamos, del tiempo que ustedes gentilmente nos han prestado, para abrir de pronto la sesión a algunas preguntas, algunos intercambios que ustedes tengan, y no irme de nuevo a reiterar a usted, doctor Augusto, y a los demás miembros de la Sociedad Geográfica nuestra gratitud por haber invitado al Instituto Geográfico a participar de este espacio, y a nivel personal, reiterarle a usted el honor que significa para mí como geógrafo y como ingeniero poder intervenir en las sesiones de la Sociedad Geográfica. Muchas gracias. Doctor Johan Avendaño Arias, en nombre de todos los oyentes y de las personas que se han conectado y de las personas que se interesan en volver a ver cuantas veces quieran esta grabación, pues le doy mis agradecimientos y lo felicito por la labor que usted está haciendo.
Bueno, doctor Joan Andrés, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Y doctor. muy bien administrado el tiempo en el día de hoy. Gracias a todos. Y entonces cerramos por hoy esta conferencia. Sí, muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos, como siempre decimos.